La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda José Manuel Villalpando aquí en vivo, en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir. Ya saben, el programa más escuchado de la Radio Nacional en México, en este complejo y difícil horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde. Pero somos, gracias al favor de ustedes, gracias a la benevolencia de ustedes, el número uno. Eso sí, transmitiendo, como ya también lo conocen, a través de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en las ciudades que se dejan del interior del país, porque estamos en pelea constante contra la promoción automovilística de coches de lujo, pero llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde exista internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx. También, como siempre lo hago, les recuerdo que tenemos varias vías electrónicas para comunicarnos, particularmente el correo villalpanhistoriador@gmail.com, o bien la página de Facebook Villalpando y la Historia. Voy a pasar revista rápidamente a los amables amigos que se han comunicado. No puedo detenerme mucho en leer todas sus amables comunicaciones porque tengo que platicar un tema que es complejo e importante el día de hoy. Don José Antonio Cortés Hernández, que me escribe, muchas gracias, lo aprecio mucho. Sí, voy a hablar un poco de Nachito de la Torre, también voy a platicar de los hacendados. Me dice que no todos eran malos. No, bueno, todos no. Siempre hay excepciones. Madero, por ejemplo, era hacendado también y él se preocupó por cuidar en cuanto a materia de salud a sus propios peones en las haciendas, les daba vestimenta, pero nunca les subió el jornal. En Morelos el caso era distinto, ¿eh? Los hacendados sí fueron bastante voraces porque en Morelos el gran negocio era la producción de la caña de azúcar y esto hacía que quisieran cada vez más y más tierras y también lo sabemos, no todos seguramente, don José Antonio, pero muchos hacendados tenían, exigían o se tomaban hasta el derecho de pernada, esa cosa terrible que no voy a detallar. Don Rolando Orozco, muchas gracias por su comentario también, se lo aprecio enormemente. Don Elías Moreno, que nos saluda desde Moreno Valley, también allá en California, muchísimas gracias, se lo agradezco. También quiero agradecerle, tengo varios mensajes muy interesantes, nada más simplemente don Ignacio Luna, que hace unos minutos escribió que estaba emocionado porque ya casi empieza el programa. Don Juan José Zamudio, que me saluda desde Villahermosa, Tabasco, también se lo agradezco infinitamente. Por aquí tenía otro más rápidamente. Don Carlos Parado, nuestro amigo desde Torreón, Coahuila, muchísimas gracias. César Daniel Vivar Mariscal también nos está saludando, dice que como cada sábado. Desde aquí de Benito Juárez, Ada Tapia, dice que excelente programa, que nos gusta mucho oírlo, seguramente lo oye con la familia, muchas gracias. Willy Aedo Ángeles también, muchas gracias. Y desde Xochimilco, tierra zapatista, como ahorita platicaremos, don Marco Isunza Gagiola. Esto es lo que va hasta este momento, pero déjenme iniciar, porque miren, hace 8 días platicábamos del contexto general del problema agrario en México que va a dar como resultado o como, de alguna manera, como reacción lógica, la presencia de un hombre como Emiliano Zapata. Déjenme decirles algo también muy importante. Se trata de un personaje que se ha convertido en mito, que se ha convertido en leyenda, pero sobre el cual, fíjense, qué interesante, estos mitos y leyendas no tienen nada que ver con ficción histórica, es su propia vida la que ha sido de alguna manera ennoblecida por el resto de la población. Hagan ustedes un recuento, repasen la lista de los héroes y caudillos de la Revolución Mexicana, piensen en Madero, piensen por supuesto en Carranza, piensen en Obregón y piensen en los otros dos, Villa y Zapata. ¿Cuáles de estos 5 son los que las personas recordamos con afecto, con una especie de sonrisa entrañable cuando nos hablan de ellos, cuando vamos al extranjero y las personas en otros países conocen de Villa y de Zapata porque además son nuestros personajes más internacionales? ¿Por qué? Por algo muy sencillo.
por algo muy simple. A estos dos personajes, a Pancho Villa y a Emiliano Zapata, les tenemos ese acendrado cariño en lo que podríamos llamar el alma popular mexicana, porque fueron hombres con todos los defectos de todo ser humano. Los dos fueron mujeriegos y matones. Ya queda claro y no voy a entrar a discutir eso porque eso pasa. Pero los dos fueron hombres que tuvieron una virtud que a los mexicanos nos importa mucho. Ninguno de los dos quiso ni aspiró a ser presidente de la República. No los movía el ansia de poder. No estaban motivados por alcanzar a sentarse en la silla presidencial. No, ninguno de los dos. Al contrario, en esa materia fueron desprendidos, fueron generosos, fueron totalmente apartados y apáticos de cualquier intento de poder convertirse ellos en poderosos en el sentido político de la palabra. Eso se lo dejaron, por supuesto, a Madero, se lo dejaron, no se diga, a Carranza y, por supuesto, a Obregón. Y me refiero nada más a estos tres porque son los tres que abarcan, de alguna manera, la vida de los caudillos populares, como son el propio Emiliano Zapata, que, repito, nunca aspiró. Al contrario, todos sabemos aquella frase cuando, jugando un poco con Pancho Villa en Palacio Nacional, quería sentarse Villa en la silla presidencial e invitó a Zapata que lo hiciera primero. Zapata le dijo, no, yo no me siento ahí. Hay que quemar esa silla porque esa silla está maldita. Las personas que se sientan en ella se vuelven malos. Esto decía Emiliano Zapata. Eran palabras de él. Él nació en Anenecuilco, un poblado muy, muy bonito, muy simpático, allá en el estado de Morelos, el día 8 de agosto de 1879. Va a morir justamente dentro de 4 días, hace un siglo. El próximo miércoles 10 de abril en México se recordará, se conmemorará el centenario exacto, el siglo exacto, los 100 años del asesinato de Zapata. Estoy pensando en Madero. Es que pensé algo más. Fíjense además cómo coinciden de alguna manera las muertes en base a una traición, en base a una auténtica perrada que les pusieron, de una trampa, tanto de Zapata como Villa. A los dos caudillos populares los matan de manera similar, exactamente con un mecanismo muy parecido entre los dos. Zapata tiene como origen el ser mestizo. No es un campesino pobre, esto hay que aclararlo. Es un pequeño agricultor, un pequeño propietario, tiene sus propias tierritas, no son muy grandes, son pequeñas, pero le son suficientes para, como él decía, con trabajo y sudor, tener una posición económica bastante llevadera. No era rico, pero tampoco era pobre. Era un auténtico clase mediero que tenía como una especie de virtud y orgullo el que todo el dinero que ganaba, y ganaba lo que podría llamarse relativamente bien para un hombre de su condición, ganaba bien. ¿Saben a qué se dedicaba en sus plantíos, en sus tierras de cultivo? Él no sembraba maíz. Él se dio cuenta, porque era muy listo, que era más redituable tener otro tipo de sembradíos, otro tipo de cultivos, y él sembraba sandías. Así como lo oyen, sandías, e inclusive hay noticia muy certera de que él se ponía muy contento cada vez que su cosecha se vendía bien en la Ciudad de México, le producía buenos rendimientos, y alguna de ellas lo puso muy jubiloso porque logró vender su cosecha de sandía en 500 pesos. 500 pesos de aquel tiempo, que es bastante dinero para una posición, repito, no de rico, pero sí desahogada más o menos. ¿En qué se gastaba su dinero? Bueno, en su familias, porque como buen mexicano de aquel tiempo tenía una señora oficial y varias otras señoras extraoficiales con muchos chamacos. Tenía 7 hijos en total, con varias mujeres, una de ellas su esposa. Pero además también gastaba su dinero en algo que a él le importaba muchísimo, que eran sus 3, vamos a llamarlo vicios, aunque no lo son. El primero, fumaba muchísimo y puros habanos. Esto le encantaba. El puro en la boca, él estaba todo el tiempo dándole al humo.
Segundo, no tomaba tequila, no tomaba mezcal y mucho menos pulque. ¿Saben ustedes cuál era la bebida favorita de Emiliano Zapata? No se embriagaba tampoco, pero lo que acostumbraba a tomar todos los días era su copita de coñac. Era finulis el hombre. ¿Por qué? Porque tenía trato con ricos, como ahorita veremos. Con ellos negociaba con los ricos, particularmente con el yerno de don Porfirio, Ignacio de la Torre y Mier. Es falso que fuera su caballerango, ¿eh? Es falso. Era simplemente un trato comercial. También se gastaba su dinero en algo que a él le importaba mucho. En vestir de charro siempre, pero con una pulcritud, con una elegancia, con estos grandes sombreros bordados de plata y oro, con la abotonadura de plata. Bueno, él era esmeradísimo en su vestir siempre de charro mexicano. Y además montaba a caballo espectacularmente. Otro de sus negocios es que él criaba caballos, los amansaba, los adiestraba, los vendía o los rentaba, y su pasión era precisamente andar siempre, siempre, siempre a caballo. Todo un personaje, por supuesto, que muy pronto se va a granjear el beneplácito, el gusto de sus vecinos de Anenecuilco. Volvemos enseguida. Y estamos aquí de vuelta, amigas, amigos, para el segundo bloque de esta tarde, de un programa que, de veras, yo así lo siento en lo personal, es importante. Yo creo que el próximo miércoles 10 de abril deberíamos, de veras, lo digo con toda sinceridad, hacer un ejercicio de reflexión sobre la historia de México. Que la historia es como fue, ¿eh? O sea, punto. Eso de estarla cambiando, estar pidiendo perdones y todo eso que ya sabemos, como que no, ya pasó y ya ni modo, y así sucedió. Decía don Edmundo O'Gorman, el gran historiador, que hay que aceptar la historia con lo positivo y con lo negativo que ella tiene. No podemos regañar al pasado, el pasado ya pasó. Pero sin embargo hay momentos como este, el de la muerte de Zapata hace 100 años, que sí es una auténtica perrada. Yo espero y estaré muy atento para escuchar los discursos oficiales que ese día se pronuncien, pero me puedo anticipar y les puedo apostar a todo mundo que en los discursos oficiales se van a omitir dos cuestiones fundamentales. Primera, el plan de Ayala de Emiliano Zapata, en aquel que pide la restitución de las tierras a los pueblos de indios, el que lanza el día 28 de noviembre de 1912, el plan de Ayala, agrario revolucionario, es nada más ni nada menos que en contra de Francisco Ignacio Madero, a quien en el mismo texto del plan dice que hay que colgar por traidor a la revolución campesina. Esto lo dice Zapata, cosa que no creo que digan el próximo miércoles. No creo que tampoco digan muy claramente que el asesino de Zapata, claro, el material, ya sabemos, es Jesús Guajardo, pero el asesino intelectual son dos. El general Pablo González, otro héroe revolucionario, y su jefe, el presidente de la República, don Venustiano Carranza. Entonces yo voy a estar muy atento y a las vivas para ver si se avientan estas dos verdades históricas, que Zapata se rebela y se lanza a la guerra revolucionaria agraria en contra de Madero, y que lo tiene que mandar matar otro revolucionario que es Venustiano Carranza. Por eso yo digo que hay que hacer un ejercicio de reflexión histórica para ver que este es un país que se ha hecho con sangre. Por supuesto, sé que esto es pésimo, es muy malo, es una auténtica, ¿qué les diría yo? Lluvia de sangre que hemos vivido toda nuestra historia, que ojalá algún día cambiemos, pero así es el pasado y así se ha construido este país. Déjenme regresar un poquito al tema que estamos platicando. Pero antes, rápidamente, a José Gabriel García Sánchez, que ojalá que un día pueda platicar de la historia de la policía. Lo vamos a programar. Don Santiago Rosas, que está festejando en Puebla ya el 2 de abril, pues sí, fue hace unos días, efectivamente, la batalla del 2 de abril que ganó don Porfirio. Don Fernando Salinas, que vino a México y que fue a visitar Puebla, que fue a los fuertes de Loreto y Guadalupe, que se encontró la estatua gigantesca, enorme, ecuestre del general Zaragoza, y que no supo quién más está sepultado ahí aparte del propio don Ignacio. Pues nada más ni nada menos que su señora esposa, doña Margarita Maza, perdónenme, me equivoqué, la esposa de Zaragoza. Hoy ando con varios lapsus. La esposa de Zaragoza está sepultada ahí.
estaba también junto con Margarita Maza en el Panteón de San Fernando. Cuando se exhumó los restos de Zaragoza, fue olvidada la esposa, y debo decirles que me cabe a mí la satisfacción de que hace muchos años, en la época del presidente Echeverría, en mi juventud, cuando ayudé a exhumar a Zaragoza, después le mandé una carta al presidente de la República diciéndole que no olvidaran a su esposa porque se había quedado ahí solita, y la exhumaron de San Fernando y le enviaron también al monumento en Puebla, allá en la base de los Fuertes, en donde está actualmente acompañando ya, como debe ser, a su esposo. También le agradezco a don Alfonso Rodríguez Barrera, muchísimas gracias. Desde San Luis Potosí me escribe. Don Rubén Ramírez también me saluda, muchas gracias. Don Alberto Flores, también desde Naucalpan, se lo aprecio enormemente. Don César Huitrón dice que el programa es muy bueno, muchísimas gracias y se lo aprecio infinitamente. Miren, déjenme llegar otra vez con Zapata porque es lo que me tiene más emocionado el día de hoy. Emiliano Zapata, en 1908 y 1909, fue electo por su comunidad de ahí de Anenecuilco, presidente del Comité de Defensa. ¿Por qué existía esto? Porque los pueblos, particularmente en el estado de Morelos, estaban padeciendo el despojo de sus tierras legalizado, legaloide. Recuerdan que hace 8 días platicamos en el programa grabado, primero, de la ley de desamortización de tierras de las comunidades de indios, y segundo, de las leyes de deslinde y colonización de don Porfirio. Bueno, al amparo de esas leyes, los hacendados engañaban a los campesinos y les compraban fraudulentamente sus tierras. ¿Cómo? Utilizando un viejo sistema del engaño. Hoy en día eso ya no se puede hacer técnicamente, porque ustedes recuerdan que el artículo 17, espero que lo conozcan, del Código Civil, que se expide en 1928, ya contiene como una salvedad para poder revisar los contratos lo que se llama la lesión, que es la notoria inexperiencia, la suma ignorancia y la extrema pobreza de las personas. Esto es importante que lo recordemos. Eso es fundamental. Y entonces los hacendados abusaban, yo lo platiqué hace 8 días, dándoles monedas de oro que nunca habían visto estos pobres hombres y que por supuesto les parecía una fortuna, y de así se fueron haciendo sus tierras. Anenecuilco padeció el despojo de varias tierras así, inclusive el propio padre de Zapata fue engañado y lloraba después de tristeza de haber vendido a vil precio su propia tierra a una hacienda que se llamaba la Hacienda del Hospital. Cuando Zapata le dice, cuando sea grande yo voy a salvar estas tierras, padre, te lo prometo. Bueno, ¿qué hizo Zapata una vez que fue electo a este puesto? Escuchen, amigos, que esto es fundamental. Con un amigo suyo, profesor, y el profesor Otilio Montaño, que era maestro rural en el pueblo de Villa de Ayala, se encerró casi 8 días en la iglesia de Anenecuilco a estudiar, a leer, despacito porque él no tenía mucha instrucción, pero le fueron explicando, a leer de cabo a rabo los títulos de propiedad que había concedido en 1607 al pueblo de Anenecuilco el virrey Luis de Velasco en nombre del rey. Este era el valor que Zapata le concedía a la tierra, pero también a los papeles que aseguraban y legitimaban la propiedad de esas tierras al pueblo al que él pertenecía, y por lo tanto con esto estuvo perfectamente bien preparado para saber cuáles eran los límites auténticos de Anenecuilco y poder pelear a las haciendas vecinas por los despojos que, abusando de la ignorancia, miseria e inexperiencia de los campesinos, fueron víctimas para quitarles sus tierras. Y en eso se entera de que en el norte del país, Francisco Ignacio Madero, a quien no conocía, se lanza la revolución, que se proclama el Plan de San Luis, y que en este mismo plan el propio revolucionario demócrata que es Madero está anunciando la revisión de todas las adjudicaciones de tierras otorgadas al amparo de las leyes de desamortización y a las leyes de deslinde y colonización. Y esto le ilusiona muchísimo al propio Zapata, que junto con otros vecinos organizan una pequeña fuerza armada, inmediatamente asesorado por el profesor, que era el local, el famoso Otilio Montaño, y se lanzan a la revuelta. Fíjense qué interesante.
expropiando las tierras de las haciendas que habían sido quitadas a los pueblos de indios para devolvérselas a las comunidades. Es muy cuidadoso, no expropia más allá de lo que pertenecía a los pueblos. No es un aborazado, no es tampoco un socialista ni un comunista. Un día le preguntaron, oiga, ¿usted es comunista? Dijo, no, yo por supuesto que no. ¿No está usted de acuerdo que todo el producto del ingreso, la cosecha se reparta entre todos? No, cada quien según su esfuerzo. Palabras de Zapata, y dijo, y si alguien se atreve a quitarme lo que yo me gané, aquí está mi pistola. Porque era muy machín don Emiliano, pero no es comunista, ¿eh? Es un hombre justo que cree en el esfuerzo individual de las personas. Cuando triunfe la revolución, ya para 1911, cuando Madero hace su campaña presidencial para poder ser electo y gana la presidencia, por supuesto, va a pasar por el estado de Morelos porque le interesa conocer a ese caudillo local, a ese caudillo de una zona tan focalizada como es Morelos, nada más Morelos. Le interesa saber quién es ese hombre, a ver si se puede entender. Van a tener problemas, los dos son hombres buenos, pero van a ser difícil que se entiendan porque Zapata es un hombre que ama la tierra. La tierra es su vida, es la madre tierra como él lo dice, y Madero es un hacendado que la tierra es parte de sus bienes, simple y sencillamente. Tiene tantas hectáreas allá en el norte de Coahuila que a él no le importa una más, una menos. En cambio, una pequeña hectárea para un campesino en Morelos es la diferencia entre poder vivir o morirse de hambre. Y Zapata pues es distinto a Madero. Los dos hombres de buena fe, pero va a ser muy difícil que se entiendan, sobre todo porque Zapata, después de platicar con el candidato Madero, le va a confiar a su hermano Eufemio Zapata, como que este hombre no me puedo confiar. Así de sencillo. Y tenía razón, porque Madero descuidó, cuando fue electo presidente de la República, la promesa de campaña que hizo en el Plan de San Luis de revisar estas adjudicaciones de tierras. ¿Por qué? Porque Madero andaba en otros problemas mentales y en su concepción de un hombre criollo, rico y preocupado más bien por la democracia y por los espíritus, él no le entraba a la cuestión del problema básico de los campesinos que en Morelos estaban sufriendo por los despojos de que habían sido víctimas. Así que no se entendieron y por ello Zapata se lanza en armas con el Plan de Ayala contra Madero. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque esta tarde que está volando. Gracias a don Iván García, que me ha escrito como siempre. No lo leí hace un momentito, se me chispoteó aquí, se me brincó. Hoy es un día como que ando así como que no es distracción, al contrario, es exceso de concentración en el tema, porque les confieso, es un tema en el cual en mis 26 años de radio nunca había hablado yo de Zapata, no porque no me interesara, sino porque no había habido oportunidad por X o por Z, y estos días me puse a estudiar como nunca en la vida, porque se me hizo sumamente interesante el tema de Emiliano Zapata, por muchas razones que ahorita iré comentando. Don Pedro Rodríguez León dice que está súper el tema de hoy, muchas gracias. Don Federico Flores Pérez también con un comentario muy interesante, se lo aprecio mucho sobre los gobernadores, no me da tiempo a entrar a eso. Don Fernando Salinas, por explicación, dice que cuando pueda yo ir a McAllen, ya me acordé hasta el nombre de la esposa de Zaragoza, doña Rafaela Padilla. Hace rato andaba yo totalmente desconectado. Y una pregunta bien importante que me hace Alfonso Julián Orozco Arce. Dice que si Zapata no hubiese muerto, aunque no creamos en los hubieses, en ese momento se habría opuesto al artículo 27 constitucional. Mire, no tenía que morirse, se opuso al artículo 27 constitucional porque, escuchen este argumento que es fundamental y por lo cual Emiliano Zapata no podía entenderse con Venustiano Carranza, que es, aunque le suene muy feo, un aprendiz de dictador. Primero, recuerden ustedes que en la Constitución de 1917 el artículo primero fue modificado con respecto de la del 57. Voy a explicar algo muy rápido, no me da tiempo, no me puedo detener a comentarlo, pero espero lograr darme a entender. Miren,
En el artículo primero del 57 de aquella Constitución se dice que el Estado y la Constitución reconocen los derechos del hombre. La palabra es reconoce. ¿Qué significa que reconoce? Que son preexistentes, que ya estaban antes de la propia Constitución. En la Constitución dictatorial del 17, que ya se modificó afortunadamente hace 12 años, el artículo primero decía que los mexicanos tenían y gozaban de los derechos que la Constitución les otorga. ¿Se dan cuenta la diferencia? En 17 nos otorgan, o sea, nos los dan generosamente los derechos, y en el 57 reconocen que ya existían. Bueno, en este cariz, Zapata en el Plan de Ayala está pidiendo que se restituyan las tierras a los pueblos de indio, y dice además también, conforme a los títulos de propiedad coloniales, y a aquellos pueblos que no tengan, que se les doten de tierras mediante la expropiación de algunas privadas o de los terrenos baldíos nacionales. Él pide que se le devuelvan las tierras a las comunidades. Y el problema agrario para él gravísimo, que es una dictadura totalitaria en palabras del propio Zapata, es que en el artículo 27 original de la Constitución, la cuestión agraria se resuelve por dos vías que a Zapata le parecen nefastas y terribles. Primero, las tierras se expropian, pero escuchen, no se les devuelven a los pueblos, no, se crean los ejidos, como una persona moral, una entidad con personalidad jurídica propia, a cargo de un comisario ejidal, normalmente electo entre ellos, pero supeditado a la Secretaría de Agricultura en su tiempo, o de Reforma Agraria después. Pero las tierras no son del pueblo, no se les regresó a las comunidades, sino que son de la nación, y la nación crea estos entes jurídico-colectivos que se llaman ejidos. Y segundo, y más grave todavía, Zapata es un hombre que abominaba el poder. Si él no quiso ocuparlo es porque los despreciaba a los políticos, porque para él francamente era vergonzoso estas personas que se decían políticos, que tenían que obrar en favor del pueblo y más bien obraban a favor de sus intereses. Y la Constitución de 17 en el artículo 27 original le concede al todopoderoso presidente de la República en ese momento, Venustiano Carranza, la facultad omnímoda, el poder total para resolver los conflictos agrarios, para dirimir todo tipo de litigio en materia de propiedad rural. Esto Zapata lo criticó abiertamente. Es decir, no solamente no se opuso, estaba en contra de la Constitución y por eso siguió peleando y por eso lo mataron, ¿eh? Por eso lo mataron, así de sencillo. Déjenme decirles simplemente que cuando Madero es asesinado, Madero le preocupó mucho que Zapata se levantara en su contra. Cometieron un par de errores. Primero, Francisco León de la Barra, el primer presidente después de don Porfirio, el interino, había enviado a combatir a los zapatistas que eran calificados como bárbaros, bandidos, y a Zapata lo llamaban el Atila del Sur, así como si fuese un desalmado. Mandaron primero al general Victoriano Huerta, que sembró de muerte y destrucción el estado de Morelos. Cuando Madero llega a la presidencia, envía al general Juvencio Robles, que se porta igual que Huerta, y se da cuenta que pues con tanta hostilidad y con tanta violencia no va a poder resolver el problema de Zapata, y cambia de idea. Y Madero, que también es un hombre bueno, repito, pero incapaz de entender el problema campesino por su propia connotación moral, social, económica, intelectual y cultural, envía a un hombre conciliador, un militar pacífico, valga la contradicción de términos, que incluso tiene ideas anarquistas y con quien él está seguro Zapata se va a poder entender, aunque no logran hacerlo porque es muy breve el tiempo en que Felipe Ángeles, este gran militar mexicano, va a ser el comandante militar en Morelos, enviado por el presidente Madero, pero finalmente, como todos sabemos, Madero es asesinado, no me detengo en eso ahí, y Zapata, para oponerse también a esto, pues se ve involucrado en formar parte, sin serlo, del ejército constitucionalista proclamado por Venustiano Carranza, que tiene como principales generales a Pablo González en el
en el este, a Álvaro Obregón en el oeste, y en el centro, la división del norte, de Pancho Villa. Es decir, de alguna manera está formando parte de los constitucionalistas, y cuando triunfan, cuando Carranza llega a la Ciudad de México, cuando envía al ingeniero Alfredo Robles Domínguez, que tiene calle principal aquí en el norte de la Ciudad de México, para entrevistarse con Zapata, no se logran entender. ¿Por qué? Porque Robles Domínguez y sobre todo Carranza no puede pensar como Zapata, porque Carranza, al igual que Madero, ambos de Coahuila, ambos eran hacendados, ambos tenían un concepto distinto de lo que es la tierra, porque ellos la tenían y en abundancia en sus propiedades, y en cambio Zapata está peleando por esta minúscula fracción de pequeñas parcelitas para los pobladores de los pueblos de indios. Por cierto, ahora que se avecinan vacaciones, ahora que viene Semana Santa y los días festivos y pues hay asueto, vale la pena que si están y no tienen nada que hacer, hagan la ruta de Zapata en el Estado de México. Miren, hay que comenzar por la Nenecuilco, que es un lugar precioso, muy bonito, la cuna donde nació Emiliano Zapata. Hay que seguir por ahí cerquita a Villa de Ayala, el lugar donde se proclama el Plan de Ayala. Hay que ir también, por supuesto, a Chinameca, el lugar en donde fue asesinado traidoramente. Hay que ir a Tlaltizapán, que es donde se instaló su cuartel general. Y además vale la pena porque hay que ir al cementerio de Tlaltizapán, en donde hay un monumento funerario altísimo, como si fuera un palomar así gigante, que el propio Zapata mandó a hacer para poder sepultar ahí a sus propios hombres. El único ausente es el propio Emiliano Zapata, que está sepultado, y con eso se puede rematar bien la mañana de paseo. Empiezan a las 7 de la mañana y a la hora de la comida están ya en Cuautla, visitan el monumento y la tumba de Zapata, y después ya se van a comer algo rico, codornices, lo que hay, cecina, lo que hay allá por Cuautla. Una mañana maravillosa en la cual puede visitar 5 o 6 sitios, todos relacionados con Emiliano Zapata, todos muy cerca además entre sí, y créanme, es una experiencia muy, muy grata porque la gente sigue viviendo, adorando, recordando, cultivando el mito de Zapata. Lo van a encontrar, van a ver ustedes, fabuloso, porque, debo decirles algo importante, Zapata es el único de los grandes caudillos de la Revolución Mexicana que no está sepultado en el Monumento a la Revolución, donde sí están, por ejemplo, Madero, sí está, por ejemplo, Carranza, sí está, por ejemplo, Obregón, Calles, y hasta dicen que Pancho Villa. Eso es un mito, es otro problema del cadáver, ¿no? Pero bueno, otro día lo platicamos. ¿Por qué? Porque los descendientes, los hijos, los familiares de Zapata y sus amigos, sus cercanos colaboradores, una vez asesinado y una vez sepultado en Cuautla, cuando se ofreció traerlo al Monumento a la Revolución para que estuvieran todos juntos, los únicos que tuvieron dignidad fueron los Zapata, que dijeron que no querían que don Emiliano, su antepasado, su padre o su abuelo, estuviese sepultado junto con su asesino Venustiano Carranza. Son los únicos revolucionarios que tuvieron dignidad. Los demás están ahí enterrados en el Monumento a la Revolución, hasta el pobre Madero lo fueron a poner ahí no sé para qué, pero ahí están todos los demás, menos Zapata, que tiene su tumba, que es muy interesante, es una estatua gigantesca de Madero, de Zapata a caballo, allá en Cuautla, y ahí está sepultado. Vale la pena esta visita a la ruta zapatista allá en Morelos. Por supuesto, se va a aliar con Villa, se van a convertir en amigos. Villa, cuando llega a la Ciudad de México, va a intentar de inmediato ponerse en comunicación con Zapata y se van a encontrar en la bella Xochimilco. Ahí van a conocerse y a platicar el día 4 de diciembre de 1914. Y pasan cosas muy curiosas porque cuando ingresan a la Ciudad de México 2 días después y andan caminando por las calles del centro de la ciudad, Zapata, que era muy franco, muy sincero, muy inocente, también le dice a Villa: oiga, mi general, yo aquí me siento re mal, estas banquetas están rete altas y me ando mareando y siento que me caigo. Imagínense, subió a la banqueta y sentía que se mareaba. Después de ahí se fueron a Palacio Nacional a tomarse la fotografía famosa aquella donde está Villa sentado en la silla presidencial que no aceptó Zapata, y en donde van a cenar muy rico, pero esto vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque esta tarde. Ya me di cuenta que por estar hablando tan rápido hoy, que es un tema tan importante, tan amplio, y que tengo que compactarlo estos, en realidad, 46 minutos que tenemos de transmisión, 47 minutos a lo sumo, por eso hoy ando tropezándome.
qué falta los hacen las 2 horas, francamente, para poderlo hacer con más calma, porque son temas no solamente importantes, sino, déjeme decir una palabra que a lo mejor no aplica, pero son riquísimos de platicar, son super historias mexicanas. Le aprecio mucho que a Pedro Rodríguez León, que me saluda, muy amable, me dicen en Telesecundaria Séneca que el caballo en el que mataron a Zapata, efectivamente el as de oros, se lo regaló el traidor Guajardo. Es cierto, totalmente. Don Fernando Salinas me vuelve a escribir que por mí fue también al Monumento a la Revolución y me manda una foto. Muchas gracias. Ahí están todos, menos Zapata. También le agradezco mucho a don Javier Arellano, que nos saluda desde Nueva Orleans. Otro día le respondo lo que me pregunta don Javier, muchas gracias. Don José Antonio Cortés, también otra vez muy amable. Y nuestra amiga Magda Mar, que me dice que hacía tiempo no escribía, pero que está ahí en su taxi trabajando. Un saludo afectuoso. Muchas gracias. Vamos hacia el final, si no, no me da tiempo de platicar lo que quiero contarles todavía. Primero, recordarles, el próximo 10 de abril es el centenario, un siglo, 100 años del asesinato artero y traidor de Emiliano Zapata, pero murió en realidad como debe morir todo personaje trágico en cualquier obra de la literatura. Lean cualquier obra trágica de Shakespeare, así mueren los grandes hombres, como murió también Villa, y como en su momento murió también Madero, y como murió también finalmente Carranza, arteramente asesinados, y hasta Obregón, pues, si concedemos que le dieron el balazo en la nuca. Son vidas trágicas, que son las que nutren la esencia de un país, las que están totalmente involucrados con el alma misma de una nación, y no tengo duda, como lo dije al principio, que Zapata forma parte, junto con Villa, de esa mancuerna de personajes que trasciende el tiempo y el espacio, repito, por un acto único de desprendimiento o de negación. No querer ser presidente de la República en un país donde todos quieren ser presidente de la República, habráse visto, lo sabemos, durante 200 años, estos dos grandes caudillos populares, ellos de plano no les interesa y abiertamente dicen, no quiero eso. Esto pues hace que los dos se conviertan en parte importante de esta raíz histórica que a los mexicanos nos une, porque podemos estar de acuerdo o no con Zapata, podemos estar de acuerdo o no en Villa, pero todos estamos de acuerdo en que son personajes de los cuales hay que hablar o mal o bien, pero siempre hay que hablar de ellos, están presentes. Decía yo que se reunió con Pancho Villa, entraron juntos a la Ciudad de México, se toman aquella fotografía muy bonita en Palacio Nacional, mientras pasan cosas curiosas. La gente en la capital estaba muy asustada porque tenían gran miedo de los zapatistas, ya que la prensa los había puesto del asco como si fueran bandidos, y pasó lo contrario. Eran tan humildes que los soldados zapatistas llegan a la Ciudad de México, la gran mayoría fueron por las calles deambulando, tocando en las puertas, pidiendo comida, y la gente tenía que darles de comer, y algunos más vivales, seguramente los oficiales, se fueron a sentar a la barra del Sambors de los Azulejos. Existe la fotografía famosísima. Ahí desayunaron el día 7 de diciembre del 1914, pidieron sus tazones con chocolate y sus conchas y sus cuernitos, y se fueron sin pagar. Eso sí, hay que reconocerlo también, porque no pagaron. Tomaron como si fuera por asalto o por conquista el Sambors de los Azulejos, que ya existía en aquel tiempo. Se dieron cuenta que el enemigo a vencer, Villa y Carranza lo pensaron muy bien, era precisamente Venustiano. Villa y Zapata lo pensaron, era Venustiano Carranza. Ustedes recuerdan que Villa se va finalmente a Aguascalientes y desde allí organiza la convención y es derrotado en las famosas batallas del Bajío por Álvaro Obregón. Pero aquí hay un misterio muy interesante que algún día se resolverá. Habían pactado Villa y Zapata que iban a colaborar juntos para atacar a Carranza. Hasta hubo una especie de corrido que decía, Zapata le dijo a Villa, ya perdimos el albur, tú atacas por el norte y yo ataco por el sur. Y no pasó. Las batallas las libró Pancho Villa con la división del norte y fue derrotado, y Zapata no acudió en su ayuda y se concentró nuevamente en el puro estado de Morelos. Tocaba, eso sí, los linderos del Distrito Federal en Xochimilco, llegó a tocar algunos lugares colindantes con Morelos de Puebla, de Guerrero, del Estado de México, pero no se movía de su teatro natural de operaciones, que es la tierra que él conocía, porque nunca viajó más allá. Quizás haya conocido la Ciudad de México antes, alguna vez, pero es muy remoto porque es un hombre que no viajaba. Él estaba
directamente atado a su propia tierra, que es algo muy muy interesante. Cuando termina finalmente la Convención de Aguascalientes, que son derrotados, Villa se convierte en guerrillero allá en Chihuahua, Zapata lo hará lo propio también acá en el estado de Morelos y va a permanecer en esa actitud, viendo, observando la gran traición agraria que fue el constitucionalismo, porque en Querétaro no habrá ningún diputado de origen zapatista que defienda los postulados del Plan de Ayala y la idea original de devolverle sus tierras a los pueblos, que es la idea, insisto, original. Y Zapata, pues simplemente impotente para hacer algo, como mudo testigo nada más, se dio cuenta, como ya lo comenté en el bloque anterior, que el artículo 27 de la Constitución da una solución agraria, a su juicio, errónea, vil y traidora. En lugar de devolverle la tierra a sus legítimos propietarios, que eran los pueblos de indios, derecho que hasta el propio rey de España reconoció, y a lo largo de 300 años de vida colonial, como lo platicamos hace 8 días, el rey expedía cédulas reales que garantizaban y aseguraban la posesión libre a los pueblos de sus tierras. En vez de eso, el constituyente y luego el gobierno mexicano crean la figura de los ejidos independientes de los pueblos, con un comisariado ejidal, y se asume que el presidente de la República tiene la facultad absoluta de resolver los problemas agrarios. Esto Zapata se le hace una auténtica traición y por eso se va a mantener en pie de guerra en los lugares que puede dominar, a veces en Tlaltizapán, a veces en Anenecuilco, a veces en algún otro lugar, o sobre todo en la pequeña zona montañosa del estado de Morelos, perdiéndose, porque tenía eso sí siempre el apoyo del pueblo del estado, que lo cubría, lo protegía, lo alimentaba, y aunque su ejército se fue disminuyendo, pues Zapata, a pesar de ello, no se rendía. Claro, los combates y la guerra fueron mermando sus tropas. Mueren, por ejemplo, Eufemio Zapata, su hermano, víctima de un homicida. Eufemio era un hombre que era abstemio por completo y odiaba a los borrachos, y un día golpeó a un viejito que estaba emborrachándose, y el hijo de este hombre mayor fue y lo mató de una manera muy cruel, porque le soltó 2 balazos, lo dejó muy mal herido, lo arrastró en su caballo, lo llevó y lo puso encima de un hormiguero para que las hormigas en las heridas abiertas penetraran en su cuerpo, y dicen que fue una muerte dolorosísima la de Eufemio Zapata, muy, 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 muy feo. Pero también matan a Genovevo de la O, otro militar famosísimo que volaba trenes, que era su especialidad. O también, fíjense, le entró tal delirio de persecución y de traición a Zapata que se atrevió a ordenar el fusilamiento de su mejor amigo. Pensando que lo estaba traicionando, mandó fusilar a el profesor Otilio Montaño, su principal mentor, su principal ideólogo, el autor en realidad del Plan de Ayala, quien lo escribió y lo redactó, lo mandó fusilar. Zapata era un hombre pues que tenía ese prurito de la traición. Venustiano Carranza y Pablo González, secretario de Guerra, decidieron que había que acabar con Zapata, y para esto urdieron la traición que todos conocemos, protagonizada por este general, coronel entonces Jesús Guajardo, que siendo miembro de las tropas de Pablo González, pues dijo que se quería pasar de bando con los zapatistas. Y Zapata fue tan inocente en creerlo, quizá porque al igual que Madero, estos hombres buenos cuando llega un momento ya están cansados y ya se dejan engañar muy fácilmente, porque era impensable que un coronel del Ejército Federal que estaba venciendo a los zapatistas quisiera volverse zapatista. Y Zapata lo creyó. Claro, tanteó, le puso algunas pruebas, que fusilara a algunos fulanos, y se dejó engañar a lo tonto, permitió que se generara esa especie de confianza. Guajardo lo invitó a comer a la hacienda de Chinameca, donde le entregaría 10,000 cartuchos de parque, y Zapata decidió ir a esa cita, a ese encuentro fatal, que estaba perfectamente bien previsto, bien armado, y que estoy seguro que todos ustedes, amigos y amigos, conocen, lo han visto en las películas, en las miniseries, en las series. Aparece este momento trágico de la muerte de Zapata, cuando, con el toque de honor que un clarín tocaba a las tropas formadas de Guajardo, que estaban
fingidamente presentándole honores, presentándole armas a Zapata, entró acompañado de 9-10 de los suyos, entró a la hacienda de Chinameca, lo esperaba al fondo en una escalerilla Guajardo, y cuando sonó el último toque, de pronto, desde las azoteas de la hacienda, los propios soldados en la valla apuntaron sus armas en contra de Emiliano Zapata y lo acribillaron a balazos, dejándolo hecho una criba al pobre. Una muerte trágica, repito, una muerte absolutamente cruel, pero una muerte digna de un héroe trágico, como mueren los héroes, como murió Hidalgo, como murió Allende, como murió Morelos, como murió el propio Iturbide, como murió Guerrero, como han muerto tantos hombres en el campo de batalla o después de él en este país. Zapata, que era un hombre un poco inculto, sin embargo, alguna vez platicó y le quedó con Otilio Montaño y quedó muy impresionado cuando Otilio Montaño le dijo: es que es como el padre Hidalgo. El padre Hidalgo dijo que los iniciadores de las grandes causas nunca ven su fin, y Zapata dijo: sí, yo creo que me va a pasar como al padre Hidalgo. La semana que entra, cambio de tema, vamos a hablar de una propuesta que les tengo yo para que hagan recorridos turísticos en vacaciones, además de la ruta zapatista. Hasta la próxima.